Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo muy contenta de estar aquí, deseando que tengan un excelente jueves para que ya nos estemos enfilando a este fin de semana. Ya empezó el calorcito, esto ya está a todo lo que da. Y pues bueno, yo estoy muy contenta de recibir hoy aquí en el estudio a Raquel Nieto. Ella compartimos en algún momento de la vida unos estudios ahí que para mí fueron como muy valiosos en su momento. Nos dejaron como esta gran experiencia de conocer un poquito más de nuestro país y de situaciones como políticas. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la UAC y además cursó un semestre en la Universidad de Texas, lo cual le dio gran experiencia y ahorita ella nos va a compartir un poquito más de ello. También, como saben, pues este espacio es un espacio para empresarios, emprendedores, y hace algún tiempo ella fundó el proyecto, la empresa de alfajores, La Merced, y actualmente colabora con el IPADE, que bueno, esta es una institución, como saben, de formación empresarial muy importante en nuestro país. Así es que me da muchísimo gusto que estés por acá, Raquel. Bienvenida. Hola Sandy, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por el espacio. El gusto es mío, Sandy. No, pues un gustazo tenerte acá, de nuevamente coincidir y compartir. Y pues ahora me encantaría que nos puedas platicar a mí y a toda la audiencia de cómo nace Mexicool, este nuevo proyecto que traes, este podcast que les recomiendo muchísimo escucharlo. Me encantó, la verdad es que está súper innovador, te llena de energía, compartes como entre tu experiencia, la calidez, las tradiciones y una serie de cosas, pero platícale a la gente quién es Raquel, cómo surge esto y cuéntanos, pero bueno, un paréntesis, antes de que empecemos con este proyecto último, me gustaría que me cuentes de esta experiencia con Alfajores La Merced. ¿Qué, Ay, gracias, qué Sandy. fue? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Ay, gracias. Pues hablar de alfajores La Merced es regresarme a cuando tenía 12 años. Y desde los 12 años, pues yo creo que como pues ese espíritu latino y también ese espíritu mexicano de echarle ganas, que una salida con los amigos y tú traer pues tu dinero para un helado, para todo, pues a pesar de que siempre estaba con mis papás, siempre dan ganas, ¿no? De tener algo tuyo, algo que tú has ganado. Entonces, pues con el apoyo justo de mi familia, de un tío que es peruano, me pasa la receta de alfajores peruanos, que son rellenos de dulce de leche, y los empiezo a hacer caseramente y empieza a hacer un boom en Tequisquiapan, que es donde viví mi adolescencia y preadolescencia, y todas las mamás de las escuelas, las maestras, más que nada mi mercado eran señoras, empezaron a comprar los alfajores ya por temporadas, que para el 10 de mayo, que para Navidad, que para el Día del Maestro. Entonces ya tenía esa clientela pues realmente cautiva y ahí empieza un negocio que al día de hoy sigue vigente, sigue siendo algo que hago más que nada durante las vacaciones de Navidad, que me permiten difundir, y los clientes tienen, bueno, me han acompañado durante todo este crecimiento y mudanzas y todo. Entonces así surge que empiezo a hacer estas galletitas, las empaco cuando era muy, pues sí, preadolescente, y las empecé a vender, y es algo que a la fecha sigue siendo un ingreso para mí. Muchas Wow. gracias de eso. Oye, qué Y padre. ahora de Mexicool, resulta que cuando tuve la oportunidad justo de ver a México fuera durante esta etapa de intercambio en la licenciatura, pues yo creo que pasa como cuando uno ve una obra de arte, ¿no? Que cuando estás muy cerca, pues solo ves un pedacito.
pero al momento de alejarte ves la magnitud de esa obra y esos contrastes, esos colores. Incluso aprendí de música regional que si yo no me hubiera ido, jamás me hubiera enterado de cultura, de una cultura pues muy rica de la que era parte y que toda la gente, ay, eres mexicana y cómo quieren al país. Entonces, sentirte identificado y sentir que eres parte de un país tan grande, pues para mí siempre fue como que ya le debí algo a México por haber nacido aquí. Entonces, en este afán de querer seguir pues compartiendo esa alegría del pueblo mexicano, yo estaba pensando justo el año pasado, cuando inicia la pandemia, de qué forma transmitir o compartir algo de México que no genere costo, que sea algo accesible pues para todos los que tengan pues ahora sí que internet y ahora que todo el mundo se ha pues conectado a Digitalizado. una red tan grande. Se me ocurrió que durante toda mi infancia y durante nuestras infancias mexicanas, siempre los refranes de la abuelita, del abuelito, de los tíos, de, ay, eso te pasa por esto. Y el refrán de, no, más vale paso que dure que galope que canse, o no por mucho madrugar amanece más temprano. Y de niña, pues los haces tuyos, pero no entendía yo tanto el significado y ya cuando crezco me doy cuenta que en realidad son atajos, son experiencias que hemos vivido por generaciones y es una herencia pues de la lengua mexicana y pues sí, de toda esta cultura. Entonces, esa herencia tan chiquita y que son palabras y que pues se va transmitiendo, es seguirla teniendo como una herencia viva y rica y por eso se me ocurre Mexicool, que me preguntabas, y es este podcast que ahora ya está disponible pues en otras plataformas, pero sobre todo inicia en Spotify y era difundir lo que los mexicanos vemos como lecciones de vida que a veces parecen chistosas, a veces son muy dolorosas y en algunas otras ocasiones tristes, ¿no? Porque también demuestran una realidad, lo que ya hablabas de los cursos que compartimos de la historia mexicana, de la política y toda esta situación, una realidad pues de un machismo que ahí estaba y que tristemente pues sigue vigente, ¿no? Entonces, cómo se van replicando y reproduciendo todas las experiencias y cómo un refrán que existió, se creó hace cientos de años en México, sigue vigente el día de hoy, ¿no? En el 2021. Total, que sigue Sí, totalmente aplicado. Y pues bueno, entiendo que esta experiencia comparto contigo totalmente. Si bien no tuve yo la oportunidad de estudiar en el extranjero, cuando he tenido oportunidad de estar fuera de mi país, llega un momento en que esas experiencias en otros países, con otra cultura, con otras costumbres, te permiten apreciar lo rico que es nuestro país, ¿no? Y creo que es un dicho muy, muy bien dicho que como México no hay dos. Y yo, exacto. la verdad es que yo no había entendido ese dicho. O sea, yo decía, cuando lo escuchaba era así de, o sea, ¿eso qué? O sea, ¿México qué? ¿No? Típica adolescente, rebelde, que no aprecias, ¿no? Que no sabes lo que tenemos. Y cuando pude salir a otros países, y vivir otras experiencias, finalmente me cayó el 20 de, ahora entiendo por qué como México no hay dos, ¿no? Porque en México tenemos una riqueza cultural impresionante, la gente, la comida, o sea, nuestra, todo el Variedad, tema ajá. culinario es patrimonio de la humanidad, o sea, lo de Puebla, yo qué sé, o sea, tantas cosas que no las ves, ¿no? Que no las aprecias hasta que estás en otro lado y que dices, o sea, qué horrible está la comida aquí, ¿no? Ya quiero comer algo más decente. Entonces, adicional a esta experiencia que tú tienes durante este semestre fuera de México estudiando y conviviendo con otras personas, me platicabas esta experiencia actual, ¿no? Donde estás colaborando con el IPADE y de pronto también aquí empiezas a tener este acercamiento con los extranjeros
y cuéntanos ahí un poco cómo algo que hace muchos años, ¿no? Atrás, Ujú. se quedó esa semillita ahí y después de tanto tiempo florece, ¿no? Que a veces creo que los proyectos de emprendimiento así son. Empiezan con una idea, hay veces que se detonan muy rápido, pero hay otras que tarda un poco más porque nos da miedo, porque nos da... ¿Qué pasó en ti? O sea, ¿por qué hasta ahora la pandemia? O sea, ¿qué movió a Raquel a que finalmente ese proyecto se consumara en este podcast? Ay, Sandy, gracias. Pues fíjate que es una pregunta mm, pues muy especial la que me haces, porque justamente pues vivimos en esta economía en la que tenemos que trabajar y creo que en este espacio que tú aquí generas pues los jueves y bueno todo el tiempo de emprendedores, de empresarios, te contaba, ¿no? Que trabajo en el IPADE y a mi cargo parte de las responsabilidades son desde la oficina internacional esta relación que tiene el IPADE como escuela de negocios con otras escuelas de negocios del mundo y también otras universidades. Y en este trabajo del día a día que a lo mejor podría resultar pues muy establecido, muy estructurado y que yo pensaba que todo estaba dicho y hecho, ahí es donde viene justo este chispazo de recordarme en el momento que yo menos esperaba cuando empezaba a tener que una comida con alguien que venía de Japón, que un desayuno con otro estudiante o participante que llegaba al IPADE, iba a estar determinado tiempo y me decían, ¿qué me recomiendas comer? ¿Cuáles son los imperdibles de México? ¿A dónde me recomiendas ir? ¿Qué tengo que ver de México? Y en ese momento dices, claro, es que México es lo que tú dices, es algo maravilloso, tiene esta variedad, tiene a su gente, que yo creo que es lo más rico, y somos gente súper madrugadores, entonces parte de las recomendaciones o de las sorpresas también era como explicarles un poco del entorno, de que si escuchan un cohete, ¿qué es un cohete, no? Porque no, lo tenemos tan normalizado nosotros que a lo mejor es 12 de diciembre y los cohetes están desde la madrugada, pero ellos pueden llegar a asustarse de unos ruidos que no están en su realidad, ¿no? En sus experiencias previas. Entonces, a raíz de esto, justamente la Raquel de entonces de 16 años que dejó pues una idea al aire de, ay, me gustaría hablar un poco más de esto, de los refranes, de la música mexicana o algún otro, sí, corrido, géneros específicos, se quedó, más bien regresa en el 2020 y dice, bueno, en el 2020 lo que tenemos es esto. La economía mundial demostró pararse en muchas esferas y en muchas otras de pronto creció como nunca lo hubiéramos imaginado, ¿no? Esta misma realidad que estamos compartiendo tú y yo el día de hoy, creo que no era algo que se hubiera dado tan rápido en este año si no hubiera sido por la pandemia. Entonces fue en ese momento en el que nos aíslan, hacemos home office y estábamos así, que dije, creo que es el momento de retomar algo que hace 10 años estaba en el tintero, que hace 10 años lo pensé y el día de hoy es posible gracias, pues sí, al uso de las tecnologías, gracias a la conectividad de todo el mundo y a estas plataformas que verdaderamente, ¿quién hubiera pensado que Spotify hubiera crecido como creció, que Zoom fuera lo que es el día de hoy? Entonces, pues así surge y pues sí hay un momento pues de la vida, ¿no? Y hablando de otro refrán, hay uno que dice que hay quien mucho cacarea y no pone nunca un huevo. Entonces es esto que pues son a veces acicates o una llamada de atención de, bueno, hablas y hablas que quieres hacer y no haces nada, Raquel, ya haz algo. Entonces con ese miedo que sí me detenía, con esa pena, falta de experiencia, falta de un conocimiento pues más rico que uno quisiera transmitir, dije, pues se tiene que empezar de algún modo, si no esto van a pasar otros 10 años y no va a haber oportunidad
Y ahí va otro refrán, Sandy. Hay otro refrán que dice, y ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Y entonces, pues así fue. Así fue que, pues como mexicanos somos geniales, bárbaros, ocurrentes. Entonces, es compartir un poco de esta chispa mexicana hacia los demás. Y creo que ahí respondo un poco lo que me preguntas. No, está padrísimo. La verdad es que me encanta y me encanta como transpiras esa pasión, transpiras esa emoción, escuchas el podcast y lo sientes, o sea, te, a mí me hiciste viajar y recordar, porque por supuesto que en algún momento varios de los refranes que dijiste se los escuché a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, ¿no? Y entonces, como dices, es algo que lo traemos, que es una tradición, pero que aparte son bien sabios, porque ahorita como los que hemos compartido, o sea, tienen toda una verdad en medio de ello y es una forma muy ilustrativa de poder vivir y demostrar nuestro país. Y pues bueno, a mí me gustaría hoy, ahorita que nos contaras, Raquel, finalmente logras dar este salto, logras superar tu miedo, ¿no? Decir ya, deja de estar ahí haciéndote gallina y dale que dale, pero ¿a, ¿a qué fue? O sea, a mí algo que me impresionó, que ahorita me terminaste de impresionar, cuando yo escucho uno de tus podcasts, nos compartes que ya tienes presencia en más de 13 países, ¿no? Y ahorita fuera, en lo que nos estábamos poniendo de acuerdo y demás para el programa, me dice, no, ya son 21. Entonces, digo, wow, ¿no? Y más porque es un proyecto que, déjenme les digo, que apenas va a cumplir 6 meses. Entonces, es tan poderoso cuando tomamos la decisión de hacer algo y de esta pasión que sientes, que lo repetimos en cada programa, hace la gran diferencia. O sea, un proyecto hecho con amor, un proyecto donde algo en lo que tú eres bueno lo pones al servicio, pues van a resultar cosas mágicas. Ahorita se dice fácil, ¿no? Pero quisiera que regresáramos a esos 6 meses atrás, Raquel, y qué tuviste que hacer. O sea, hoy, ¿cuáles serían esos pasos que tú le compartirías a la audiencia de decir, aviéntate, yo transité por este camino, tuve que investigar esto, tuve que aprender lo otro, porque eso también es algo que yo motivo muchísimo en este programa, es que como emprendedor, como empresario, tenemos la obligación de ser estudiantes de tiempo completo. O sea, esto no para y sí se vale que digas, no, es que yo no sé cómo hacerlo, pero aprendo y lo hago, Sí. ¿no? Entonces, platícanos un poco de esa experiencia, Raquel, por favor. Ay, gracias, Andy. Fíjate que justamente estaba yendo o regresando, algo tuve que ir a recoger al centro de Querétaro. Y entonces yo estaba escuchando el radio, estaba escuchando todo y hay que el silencio habla más. Apagué y venía de regreso. De hecho, en el primer episodio del podcast de Mexicool se escuchan las intermitentes de que estaba dando la vuelta, tenía el manos libres, sí responsable, pero en ese momento dije, si no lo grabo ahorita, mañana ya, pues va a ser otro día que no aproveché. Entonces lo grabé, quedó muy, pues aparte de casero, más bien en el automóvil, o sea, quedó muy improvisado, quedó muy con estas palabras que a veces uno no planea, no tenía yo un guión escrito, nada más era algo que pensé en el momento con ese refrán y que dije, a ver, lo voy a grabar. Entonces inició que se lo compartí a unos amigos, el apoyo de los amigos y amigas fue vital, de mi familia pues ni se diga. Entonces, a través de compartirlo y cuando uno justo recibe pues todas estas lindas palabras como también las que tú dices, Andy, de sí apoyarnos verdaderamente como mexicanos sin tener ese recelo de por qué la otra persona lo está haciendo o por qué lo hace si no está perfecto, ¿no? Entonces es, primero que nada, yo creo que fiarnos más allá de
un simple anímense a hacerlo, a pesar de que salga bien o mal, yo diría, sí necesitamos esa humildad de un empujón. Entonces yo necesitaba el empujón, en este caso fue mi círculo más cercano, y me dijeron, está padrísimo, aviéntate. Y cuando ya escuchas un está padrísimo, aunque sea de alguien que te quiere, que sabes que no te va a hacer sentir mal, pues te da un poco más de pila y de esa estamina, ¿no? Que uno necesita. Y ya cuando inició este proceso dije, bueno, ya lo vamos a hacer un poco más en serio. Pues la verdad es que este proceso que yo tuve que seguir y que se los comparto aquí, pues con esa transparencia es que pues me empecé a grabar en la computadora y en el celular y eran notas de voz, de MP3, como se guardan por default en cualquier dispositivo. Y entonces investigué tal cual cómo crear un podcast, cómo subir un podcast. Viene todo en internet. Yo creo que lo que tú dices de que como emprendedores hay que seguirnos formando es una realidad y sería una excusa muy pobre decir que a lo mejor no tenemos los recursos para hacerlo. Yo pensé en un principio, bueno, voy a buscar un micrófono. No, a ver, tenemos micrófonos en la computadora, en el celular y en todas partes. Entonces, empezar con lo que tenemos creo que también sería mi consejo, es no invertir hasta donde queremos llegar en ese momento, sino empezar chiquito y en ese chiquito va creciendo justamente el proyecto ya sobre la marcha, que sí empecemos, pues sí un poco improvisadamente, a lo mejor no tan improvisados como yo, pero que se animen a dar el paso con esa confianza de que ese proyecto va a crecer y que a lo mejor en el camino toma un giro diferente, ¿no? Que yo quería más el tema de los corridos mexicanos y empezó más por el hecho de los refranes, porque duran menos, porque se explican y al final pues es una interpretación sincera. Eso que dijiste me gustó mucho porque verdaderamente sí es una autenticidad que de corazón, no de alguien que tenga unos estudios previos ni en análisis de cierta literatura mexicana o de cierta historia detrás de esto, pues se los estoy dando como si lo hablara con un amigo, con una amiga y esperemos que esto siga siendo cada vez, o sea, siempre tenemos el espacio, ¿no? A perfeccionar lo que ya estamos. Y yo creo que mi único consejo sería final que aunque lo hagan y aunque lo hagan mal o sientan que es pobre, siempre va a haber otro día en el que podamos intentarlo otra vez. Entonces, no pasa nada. Padrísimo. Ujú. Y dime, ¿cómo le hiciste para que ya tenga seguidores en Ah, 21 cierto, países? Sandy, gracias. Por Pues fíjate favor, que, eso es así como oro que esto, molido en este tiempo donde ya nos obliga a ser digitales y tenemos a emprendedores vueltos locos y empresarios que ya no saben cómo dar el brinco a las fronteras. Y tú en menos de 6 meses ya estás en 21 países. ¿Cómo es eso? Platícanos. ay, gracias, sí se me fue, Sandy. Fíjate que al principio, o sea, lo que hacen estas plataformas como Spotify es que te hacen una estadística muy puntual de, te escucharon tantas personas de México, tantas personas de Estados Unidos. Al principio mis números eran mis 3 amigos de Estados Unidos, a lo mejor de pronto subió a 7 porque reconecté con otros y eran 15 de México. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿qué hago con estos ni 50 personas? Quiero botar la toalla, quiero no seguirle. Y escuché algo que me hizo mucho sentido justamente en estas redes sociales, que pues ya sea Instagram, Facebook o ahora TikTok, que también es el furor, ¿no? De la juventud, que dicen, imagínate, o sea, pueden parecer pocas personas las que te están apoyando en algo, o te están viendo o te están escuchando, pero imagínate que esas personas estuvieran en tu casa. Si tú ya piensas en una dimensión de que tienes, no sé, 22 invitados en tu casa, ya es un número considerable. Entonces yo dije, sí es cierto, si estuvieran estas 22 personas que yo sabía con nombre y apellido quién me escuchaba, ahí están, pues el tema es diferente, el nervio de la voz resulta otro y también pues esa confianza, ¿no? En uno mismo. Entonces, qué nervio que de pronto ya me escuchaban 38 personas y yo ya no sabía con nombre y apellido. O sea, esto creció, de pronto ellos lo compartían con vecinos, con
sus papás, con sus hermanos, y fueron muy amables. Y se me ocurrió justamente, pues, hacer uso de algo gratuito que todos tenemos, que, bueno, gratuito entre comillas, digamos, que son las redes sociales y estos grupos. Y creo que el trabajo que ya está hecho no hay que retrabajarlo. Y estos grupos de mexicanos que viven en el extranjero, que finalmente de cierta forma añoran su patria, añoran así sea un chile en vinagre de lata, así sea una salsa valentina, un tajín, añoran las cosas que nosotros damos por sentado, o sea, decimos, pues ahí está, ¿no? En la alacena, en la cocina, y el darlo por sentado a veces como que nos hace no valorarlo tanto como ellos. Entonces yo dije, a ver, voy a apostarle a todos los mexicanos que siguen siendo mexicanos y están allá afuera. Entonces empecé, yo ya había difundido aquí en Querétaro, dije, pues es poca la gente de Querétaro, poca gente de Ciudad de México, voy a salirme. Entonces me salí para que de afuera regresemos, ¿no? Y al escribir en estos grupos era, hola compatriotas, espero que estén muy bien, yo sé que extrañan México, les dejo aquí solo un pedacito de algo que puede llegar a ellos con un clic. Y con un clic puede llegar un refrán que decías tú, pues los puedes remontar a que se lo escucharon a alguna abuelita, a alguna tía, a su mamá, a su papá, y que ellos mismos lo usan, ¿no? Con sus hijos que ya crecieron fuera de México. Y entonces así hemos llegado a 21 países ya con Mexicool. Es la verdad, más que emocionante, es, bueno, súper emocionante, más bien quiero decir, sale de mí imaginar que mi voz está siendo escuchada allá y que estamos hablando de un tema mexicano y es parte de lo que me siento feliz, que es un tema que llega gratis a todos. Eso No, es, Sandy. y también creo que algo que me mencionaste en un inicio fuera de la grabación es que en estos días las personas nos hemos podido llegar a sentir muy solos y muy aislados, ¿no? Y entonces te enfocaste a algo que también es bien importante cuando tú decides crear una oportunidad de negocio, un nuevo proyecto, pues tienes que pensar en esa persona que le vas a resolver un problema y que esa solución sea una solución real, ¿no? Y entonces, la verdad es que hay muchos factores por los cuales tu proyecto me encanta, pero uno fue este, o sea, creo que tuviste esa visión de negocio, de entender a tu mercado, a tu target, a tu avatar, como le queramos llamar, pero tuviste esa sensibilidad de en medio de algo que estaba pasando, aprovechar la oportunidad y así salen los grandes proyectos y las grandes oportunidades, porque si no hay crisis, no hay movimiento, y si no hay movimiento, nos quedamos estancados. Entonces, el que tú hayas aprovechado, pues, toda esta polémica situación en la que hoy estamos inmersos y hoy realmente tu voz está siendo escuchada y te estás convirtiendo en ese momento que alguien que a lo mejor la está pasando mal, que está triste, que está solo, que está fuera de su país, que está pasando por una serie de circunstancias, tus palabras pueden ser como un gran aliento, ¿no? Puede ser como justo eso que dices, híjole, yo necesitaba que alguien me dijera esto para seguirle echando ganas, para no sentirme solo, para saber que hay un mundo allá afuera pasándole igual que yo y que podemos rescatar toda esta sabiduría y seguir adelante, ¿no? Entonces creo que es un aporte cultural y humano el que estás haciendo con este proyecto y que lo hiciste súper práctico, o sea, eso también me pareció fabuloso. De momento, pues ya te imaginarás, yo traigo 30,000 cosas y dije, me tengo que dar el tiempo de escuchar el podcast de Raquel, ¿no? Y entonces, entre tanta actividad, dije, no, ya, me voy a hacer un huequito, ¿no? Y entonces paré, hice una pausa, lo puse y la verdad es que es algo, el tiempo justo, o sea, es un tiempo que te distrae, que te hace escuchar algo padre y que tampoco es así de chino, o sea, ya tengo que hacer esto y voy a tener que pausarlo y después, no, o sea, y de pronto ya lo había escuchado todos porque me encantó, o sea, atrapas, conectas y creo que también algo que mencionaste aquí, que sería otro súper tip,
es que está haciendo algo muy auténtico, ¿no? Hoy lo orgánico, lo natural, lo que somos esto. Y que puedas transmitirlo con esa transparencia a tu audiencia, creo que es lo que suma y lo que le genera mucho valor. Pues Raquel, no me queda más que de verdad felicitarte, me llena de mucha, mucha alegría que hayas hecho este proyecto porque inspiras a más personas a que nos atrevamos a hacer cosas diferentes. Estoy segura que tu canal va a llegar muy lejos y muy pronto lo vas a monetizar y vas a lograr de ese espacio que sea un proyecto que te genere ingresos. Hoy te está generando mucha satisfacción. Creo que a ti también, seguramente cada vez que te escuchas y que emane toda esta sabiduría que de pronto decimos, oye, ya ¿de dónde me sale tanta cosa? Pero pues es algo que aquí traemos, es ese legado de nuestros papás, de nuestra familia, y que está súper lindo que lo puedas compartir y que estés logrando todo esto. De verdad, muchísimas felicidades. No, gracias por las porras, Andy. Gracias también, pues, por el espacio, por el apoyo, por esas palabras que justamente ahorita, como bien lo dices, como no está monetizado, el motor es ese cariño que he recibido, pues, de los que me escuchan. Y gracias por escucharme, Sandy. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Raquel, ¿cómo te encuentra la gente? ¿En qué redes, en qué plataformas? ¿Cómo pueden escuchar tu podcast? Que está buenísimo, lo tienen que escuchar, por favor. Déjanos esa información. Muchas gracias, Andy. El podcast está disponible en Spotify como Mexicool, en Apple Podcast igual como Mexicool y también en Anchor como Mexicool. También me encuentro en Facebook y en Instagram con mi nombre completo, Raquel Nieto La Madrid, y hay un Instagram del podcast que se llama podcast-mexicool. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos a dejar aquí abajito todos los datos para que si no tomaste nota, lo que sea, síganla, apoyen, compartan. Si tienen amigos en el extranjero, va a ser un rayito de luz para ellos el tener un poco de México a través de estas historias que nos va a ir contando y compartiendo Raquel. No se la pierdan. Muchísimas gracias, Raquel. Un gustazo, aunque sea a la No, gracias distancia. a ti. Espero pronto Gracias. nos veamos, nos abracemos. Les mando muchos besos a todos, que tengan un excelente cierre de semana, que todos sus objetivos se logren y por favor a darle con todo. Gracias a REC, Radio Empresarial, por este espacio, por permitirnos llevarles esta información de primera mano y muchas gracias a Grandeza de las Mujeres por siempre estar impulsando. Y pues aquí tenemos a una gran representante, una grandeza de mujer que hoy nos contó su historia y espero que te inspire a que ya des el salto y empieces a emprender o a llevar a otro nivel tu negocio. Un abrazo a todos y muy bonito fin de semana. Muchas gracias.